Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 57, la cual contiene una clase que trata sobre primeros auxilios, la asfixia y el control de las vías aéreas. Dentro de la parte de primeros auxilios veremos unos conceptos generales que hay que tener claro antes de ver las recomendaciones del 2015, ¿vale? En este apartado veremos los siguientes temas, los siguientes asuntos. Hablaremos sobre la definición de primeros auxilios. Veremos cuál es la definición que nos dan las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, y también veremos otras definiciones que van a complementar a esta definición. Por lo tanto, una vez que tengamos claro el concepto de primeros auxilios, pasaremos a ver cuáles son los objetivos que éste debe de cumplir, y al igual que en el paso anterior, primero veremos cuáles son los objetivos que nos dice en las recomendaciones del 2015 y después ampliaremos este concepto para responder a todas las preguntas tipo test que se nos puedan plantear. Vamos a ver también las premisas que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una situación en la que hay que ejercer los primeros auxilios. Vamos a ver el protocolo, que aunque sencillo hay que tenerlo claro porque nos lo pueden preguntar, denominado PAS, proteger, alertar, socorrer. Es un protocolo sencillo para acordarnos del orden en el cual debemos efectuar las tareas de los primeros auxilios. Vamos a ver, esto lo dice las recomendaciones del 2015, la valoración primaria, el ABC y el ABCDE. Vamos a ver lo que es para luego poder entenderlo cuando nos referamos a ello posteriormente. Ya que hemos visto la valoración primaria, vamos a explicar la valoración secundaria también. Vamos a ver conceptos generales en los cuales vamos a entender y a diferenciar los siguientes términos: la diferenciación entre socorrer, rescate y salvamento, la diferenciación y el entendimiento también de los términos urgencia y emergencia, y también entender y diferenciar soporte vital básico y soporte vital avanzado, al igual que tener claro la diferencia entre lo que es un signo y de lo que es un síntoma. ¿Vale? Todo esto va a ser primordial conocerlo correctamente, porque luego cuando veamos las recomendaciones del 2015 nos referiremos a estos temas y debemos de saber reconocerlos y diferenciarlos. Sobre el asunto de la asfixia, en esta clase vamos a ver los siguientes asuntos. Hablaremos de qué es la asfixia, ¿vale? Haremos una diferenciación y una terminología en la cual diferenciaremos y explicaremos lo que es el concepto de hipoxemia y hipoxia, al igual que anoxemia y anoxia. Hablaremos de la sofocación, diferenciándolo de asfixia y teniendo claro o matizando este concepto. Hablaremos también de las respiraciones anormales, tanto en frecuencia como en profundidad. También incluiremos el concepto de ahogamiento, diferenciándolo de sofocación y diferenciándolo de asfixia. Matizaremos toda esta terminología con el concepto de intoxicación, diciendo qué es, ¿vale? Para tener un concepto claro de todas las causas que pueden suceder, ¿vale? Una intoxicación sería un tipo de asfixia, ¿vale? Por intoxicación podemos llegar a la asfixia. Eso en la clase se explica correctamente. Vamos a ver cuál es la composición del aire que inspiramos y cuál es la composición del aire que expiramos. Esto es muy importante cuando nos enfrentemos a la RCP. Cuando querramos hacer la RCP, saber qué composición tiene el aire que nosotros inspiramos, por lo tanto nuestro cuerpo asimila correctamente, y cuál es el aire, las proporciones en las cuales nosotros expiramos ese aire, cuál es la composición. Para luego tener claro unas técnicas u otras a la hora de realizar los primeros auxilios con mayores garantías. Vamos a explicar brevemente el proceso respiratorio para luego después explicar el reflejo de seguridad más importante que nos interesa en este caso, que es la tos. Vale. Una vez que tengamos claro toda la teoría sobre asfixia, vamos a ver las causas que pueden originar esa asfixia. Vamos a ver que una de ellas puede ser la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Puede suceder que esto cree una obstrucción incompleta o completa, es muy diferente, y por lo tanto hay que tenerlo claro para luego actuar de una forma o de otra. También puede ser que por un fallo en el sistema nervioso nuestros músculos que producen la respiración no funcionen correctamente. Otra causa es daños tanto en la caja torácica como en los órganos respiratorios. Otra causa que puede provocar la asfixia es los ahogamientos por inmersión, tanto si se introduce hasta los alveolos agua dulce como si se introduce agua salada, o como si no se introduce nada. Se produce un espasmo de la glotis y lo explicamos todo en la clase en profundidad.
También veremos que puede haber gases que se introducen dentro de nuestros alvéolos, lo cual puede provocar la asfixia, ¿vale? Veremos también que hay enfermedades cardíacas que por supuesto pueden provocar una asfixia. Vamos a ver qué pasa cuando se produce una electrocución, el paso de la corriente a través de nuestro cuerpo, en lo que a este término, a la asfixia, se refiere, y bueno, y un poquito más. Veremos también el concepto de hidrocución, ¿vale? Por un cambio brusco de temperatura, entramos en una parada cardiorrespiratoria, el cual vamos a ver en detalle por qué se produce esto, cuáles son las causas que lo predisponen y cómo deberíamos actuar ante estas situaciones. Una vez que hayamos visto el término de primeros auxilios y hayamos visto los conceptos sobre la asfixia, ¿vale? Vamos a ver lo primero, lo más importante, si seguimos una valoración ABC, es el control de las vías aéreas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar este control de las vías aéreas. Aquí explicaremos las siguientes maniobras. La hiperextensión de la cabeza, que se realiza mediante la maniobra denominada frente-mentón, la explicamos en la clase. La tracción mandibular, cuándo vamos a realizar esto y cómo se realiza. Vamos a ver la técnica del barrido digital, ¿vale? Para realizar una limpieza manual de la boca y garganta si se corresponde. Vamos a ver el tema de los golpes en la espalda, es un tema controvertido. Vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015, lo que dicen algunos especialistas en la materia, pero al final a nosotros lo que nos interesa es lo que dicen las recomendaciones del 2015. Por lo tanto, vamos a analizar ese concepto en la clase en profundidad y también vamos a ver la maniobra de Heimlich, o bueno, también conocida como compresiones abdominales. Explicaremos cuándo se realiza, cómo se realiza y cuándo no se puede realizar, porque también tiene sus excepciones. A continuación vamos a pasar a ver un pequeño fragmento de la clase, el cual trata sobre la hidrocución. Ahora la hidrocución. ¿Qué es la hidrocución? Es un shock termodiferencial. ¿Vale? Es un shock que se produce como diferencia brusca de la temperatura cuando nos introducimos en el agua principalmente. El contacto brusco de las vías aéreas respiratorias superiores con el agua fría desencadena un reflejo de inhibición de la respiración y de la circulación, con espasmo de glotis y parada cardíaca en la mayoría de los casos. Vale, existen unas partes en las cuales yo cuando me meto a la piscina siempre me refrigero, que es la parte del cuello, del pecho y demás, porque son partes muy sensibles y son partes las cuales se puede producir este fenómeno debido a ese cambio brusco, sobre todo en esas partes en las cuales hemos descrito. ¿Vale? Se produce un espasmo de la glotis y generalmente o en muchos casos una parada cardíaca. El concepto de hidrocución es un concepto que no termina de estar del todo claro. O sea, sabemos cómo se produce y cuáles son las causas que lo predisponen, pero no se termina de entender por qué nuestro cuerpo reacciona así, ¿vale? Porque nuestro cuerpo reacciona normalmente defendiéndose ante ciertos problemas externos, ¿no? Se cree incluso, lo digo como una anotación, que esto puede venir de los mamíferos acuáticos, los cuales tienen algo parecido, que cuando se sumergen en aguas frías ralentizan, incluso paran su corazón para soportar estar debajo del agua durante periodos largos de tiempo. Entonces, una de las teorías es que se cree que este reflejo que tiene nuestro cuerpo ante esos cambios bruscos de temperatura cuando nos sumergimos en el agua más bien fría, se produce como si hubiera algo en nuestra estructura, nuestra memoria del ADN, el cual pues pudiera salir este reflejo que nuestro cuerpo a veces actúa para defenderse. De todas maneras, no se termina de entender por qué nuestro cuerpo reacciona de esta manera, ya que suele ser contraproducente porque nos puede causar la muerte, ¿no?
Vale, pero como hemos dicho, es un shock termodiferencial cuando nosotros nos introducimos al agua y sobre todo se enfrían la parte superior, las vías superiores del sistema respiratorio. Vale, sabemos que existen factores que predisponen a que se produzca esto. ¿Vale? Las aguas, para que esto se produzca, generalmente tienen que ser inferiores a 18 grados. También he visto que incluso con aguas a 21 grados o menos puede producirse este fenómeno, pero generalmente tienen que ser inferiores a 18 grados. ¿Y cuándo se produce esto? Pues predispone que si hemos estado expuestos al sol, pues que al introducirse en un agua de esa temperatura, pues se pueda producir una hidrocución, un shock termodiferencial, ¿vale? Por la diferencia de temperatura que tiene nuestro cuerpo y la temperatura que tiene el agua. Pero hay que tener en cuenta un concepto, que es que cuando nosotros estamos expuestos al sol durante largo tiempo, bueno, al igual voy a decir las causas porque todas son iguales, ¿vale? Todas hay una vasodilatación de nuestros vasos, pero quiero decir estas tres cosas y luego después decir qué es lo que pasa en las tres, y así me ahorro explicación y os ahorro tiempo. ¿Vale? Cuando hay una exposición larga al sol, nuestro cuerpo se calienta y por lo tanto se tiene que refrigerar. Luego hablaremos cómo se refrigera el cuerpo, ¿vale? Cuando hay una hipotermia sucede lo mismo, un esfuerzo físico importante, nuestro cuerpo se tiene que refrigerar, tiene que disipar el calor que está generando. Y cuando se produce alcohol, cuando se produce la ingesta abundante de alcohol o algunos fármacos que producen vasodilatación, y aquí es donde está la clave de lo que ocurre, ¿vale? El alcohol es un vasodilatador de los capilares que tenemos alrededor de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Es que se dilatan, se aumenta el diámetro de los capilares que nosotros tenemos dentro del cuerpo superficialmente. ¿Para qué? Este es un fenómeno que se produce para disipar el calor que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo, cuando necesita disipar calor que está generando más de lo que debe, dilata los vasos sanguíneos que se encuentran más cerca del exterior para que pase mayor cantidad de sangre y por lo tanto haya una disipación de la misma. ¿Qué pasa cuando tenemos frío? Que los vasos sanguíneos se contraen. ¿Para qué? Para mantener ese calor que tenemos en nuestro cuerpo y que la sangre se mantenga caliente dentro y no fuera de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces el alcohol es un vasodilatador importante que provoca, pues cuando alguien ha bebido alcohol, pues tiene las mejillas coloradas, ¿vale? Y eso es porque los vasos sanguíneos que están alrededor de las mejillas, al igual que todo el cuerpo, se dilatan y por eso se ve más la sangre, se transparenta más la sangre, sobre todo en las partes en las que la piel es más sensible. ¿Vale? Pero lo mismo sucede cuando nosotros tenemos mucho calor dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, para disipar calor, hemos dicho que dilata los vasos sanguíneos y de esta manera pues disipa ese calor. Lo mismo pasa cuando hay un ejercicio fuerte e importante o cuando estamos expuestos al sol. Nuestro cuerpo se hipercalienta y tiene que disipar ese calor. ¿Cómo? Como ya hemos dicho, dilatando los vasos sanguíneos que se encuentran más cerca de la superficie. ¿Y qué pasa con estos estados? Pues que existe un desequilibrio del volumen sanguíneo justo en el momento en el que nosotros cuando nosotros nos introducimos en el agua. Y esa diferencia de temperatura que tiene nuestro cuerpo y ese shock termodiferencial, pues se produce una hidrocución que, como he dicho antes, no está del todo clara por qué nuestro cuerpo reacciona de esta manera. Pero este hecho, este calor que nosotros generamos aumentando, vasodilatando los vasos sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo, que están en contacto con la superficie, predispone a que se produzca la hidrocución cuando nosotros nos introducimos en aguas generalmente inferiores a 18 grados. Y luego hay otro concepto que predispone, que es cuando nosotros estamos haciendo la digestión, ¿vale? Este es un concepto muy parecido al anterior, bueno, muy parecido no, es diferente.
¿Vale? En este caso, lo vamos a explicar ahora a continuación. Paso de diapositiva y así lo podemos explicar. ¿Vale? Cuando hay una entrada en el agua, cuando estamos haciendo el proceso de digestión, ¿qué pasa? Que para realizar el proceso de digestión, mucha sangre se concentra en el sistema digestivo. Como ya vimos, en el sistema digestivo se produce el intercambio de nutrientes. ¿Vale? Por una parte la sangre coge nutrientes y por otra parte la sangre tira al intestino los desechos que no necesita, ¿vale? Pero principalmente coge nutrientes. Y en este proceso, digamos que un gran volumen de sangre se centra en el sistema digestivo. ¿Qué pasa cuando esa sangre está centrada en el sistema digestivo? Pues que se produce un aumento de sangre en ese punto y una disminución de sangre en otros, como por ejemplo en partes importantes, ¿vale? Como en el cerebro. Entonces se produce una mala distribución, no, porque es una distribución que nuestro cuerpo hace para mantenernos vivos. Se produce una redistribución de la sangre desproporcionada, ¿vale? Y nuestras partes importantes las deja trabajando, por decirlo de alguna manera, un poco más al límite, ¿vale? Que tampoco es que sea al límite, ¿vale? De una forma normal esto no pasa nada. Pero cuando nosotros nos sumergimos en agua, esta distribución de la sangre se ve que le sienta mal. Y por eso se produce un fenómeno que se denomina corte de digestión si es leve, pero podría llegar a hidrocución. Me explico. Cuando esto sucede y nosotros nos sumergimos en el agua, más bien fría o inferior a 18 grados centígrados, esta situación genera una redistribución drástica del volumen sanguíneo, ya que nuestro cuerpo, que mucha sangre se encuentra en nuestro sistema digestivo o alrededor de nuestro sistema digestivo, y de repente nuestro cuerpo detecta algo frío, hay una redistribución y claro, y encima nuestro cerebro no está regado con tanta sangre como en otras ocasiones. Por lo tanto, se produce una redistribución del volumen sanguíneo que provoca el denominado corte de digestión, que no tiene que ver nada con la digestión y sí con la sangre que necesitamos o que se emplea en el proceso digestivo.